Hola jóvenes, voy a comenzar a explicarle una de las materias de matemáticas más interesantes, atractivas, y tienen que ver con la conversión de decimales a fracciones, también llamados racionales. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente, la descripción de un número decimal. Básicamente aquí está expuesto de manera descriptiva, ¿cierto? Un A, B. Ahí tenemos el A, B. Esto es lo general. El decimal se le llama generalmente a la parte que viene después de la coma al lado derecho. Posteriormente a eso, nosotros vamos a hacer esta transformación, mediante las reglas por supuesto, a un esquema general de una fracción, donde ustedes saben que la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Vamos entonces para la primera etapa, que serían los tipos de decimales que hay. Hay dos grandes tipos de decimales. Estamos clasificando primero los decimales para saber ocupar el lenguaje técnico que nos permite entender a cabalidad, ¿cierto?, lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, dentro de estos dos tipos de decimales, nosotros tenemos a los finitos y a los infinitos. Y dentro de los infinitos, también tenemos a los que se denominan periódicos y también a los que se denominan o clasifican como semiperiódicos. Voy a explicar aquí qué son los números finitos. Finito significa que termina, el número tiene un principio y tiene un final. Eso significa finito, tiene un principio y tiene un final. Los números más extraños serían esto, que serían los infinitos, porque me está diciendo que el número no termina, no finaliza, y por lo tanto hay dos clasificaciones para el número que no finaliza, que luego vamos a ver la simbología para que tú lo aprendas a distinguir. Un número infinito se clasifica también en periódico. Periódico significa que sigue una secuencia, que todo el número sigue una secuencia, todo el número decimal sigue la misma secuencia. Todos los números decimales, repito, siguen la misma secuencia. Cuando es semiperiódico, quiere decir que algunos de esos números decimales siguen una secuencia. ¿Cuáles van a ser? Bueno, lo vamos a determinar por la simbología que involucra, ¿cierto?, un número de acuerdo a si es finito, periódico o semiperiódico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos descriptivos. Y esto seguramente tú ya los conoces de años que llegas trabajando en este tipo de números, que son los famosos números decimales, solamente que ahora los clasificamos como finitos, porque se fijan cuando hablamos que termina, dice que termina con el 5, este termina con el 0 y este termina con el 8. Y se acaba el número, no hay más números. Eso se le denomina finito o que tiene término. Pero en cambio, los periódicos, fíjense ustedes cómo lo vamos a describir o a ubicar, cómo lo vamos a distinguir de otro tipo de número. ¿Qué aparece en el número? Fíjense que acá yo ocupo los mismos números, no hay ninguna diferencia en torno al número, solamente que el periódico se distingue del finito en que este tiene una raya superior, ¿cierto? Tiene una raya horizontal superior. Y como dije, periódico es porque todos los números decimales tienen la raya, esta distinción, y quiere decir que todos esos siguen una secuencia, que ahí lo vamos a describir. Pero eso es lo interesante, que todos los números que están al lado derecho de la coma, que se denominan decimales, todos poseen esa raya horizontal. Si nos fijamos ahora en la descripción o en la simbología para distinguir a los decimales infinitos semiperiódicos, si se fijan ustedes ocupando los mismos números, hay una distinción, hay una gran distinción, que de los números decimales son periódicos, algunos, no todos, por eso dice semi, porque algunos de ellos son periódicos. ¿Cuáles son los periódicos? En este caso el 5, porque hay una raya ahí, en este caso el 50, porque hay una raya que involucra al 5 y al 0, y en el último caso solamente el 8. Estos serían los periódicos. ¿Y por qué semiperiódicos? Porque el decimal 2 no lo es, el 8 tampoco, y en este caso el 0 y el 1 tampoco. ¿Y por qué no lo son? Porque no tienen esa raya superior arriba. Entonces ahora por último vamos a explicar en la primera diapo qué significa esta simbología de rayas y todo lo demás. Lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Para el primer número, que es el 0,25 periódico, significa que es igual, ¿cierto?,
a un 0, que esta parte no tiene, por lo tanto queda ahí, pero fíjate tú, aquí donde sale el 25 con una rayita superficial, ¿cierto? En la parte superior, quiere decir que el 25 no termina, 25, 25, 25, en fin, se repite y se repetiría siempre, ¿ya? No va a parar nunca. ¿Por qué se le pone punto suspensivo? Para justamente ejemplificar de que eso no se detiene. No es que termine acá, sino que sigue. No vamos a poner toda la numeración porque como es infinito no va a terminar. En el caso segundo, del 0,850 al 0,850, el número infinito periódico, significa que estos tres números se repiten, por eso es periódico, porque todos los decimales, como decíamos, siempre se van a repetir. 850, 850, 850 y también va al infinito. Y el tercero dice que se repite el 0,18, 0,18, 0,18, en fin, también van al infinito. Esa es la interpretación o el significado de esta raya superior que está para los números decimales infinitos periódicos. Y veamos la interpretación o qué significa para el semiperiódico. Pero en este caso, fíjate tú que para el primer número, ahí están apareciendo los otros ejemplos, pero fíjate en el primer número que está acá, el 0,25 decimal, ¿cierto? Aparece una raya solamente para el 5. Por lo tanto, el mensaje es que es el único periódico que hay. El otro no son periódicos. Por lo tanto, ¿tú cómo lo vas a reemplazar o a ponerlo de esta notación? Tú pones lo que no se repite, 0,2. ¿Por qué no se repite? Porque no tiene raya y se pone tal como está. Y luego el 5, el mensaje con la raya arriba es que se repite. ¿Y cuántas veces se repite? En forma infinita. Para el segundo número, te dice que solamente se repite el 50, pero que el 8 no, por lo tanto tú vas a poner el 0,8, que se debe poner, ojo porque algunos se equivocan acá, ponen 0,5, no, si hay que repetir lo primero 0,8 y se repite en forma infinita el 50. ¿Por qué el 50? Una vez más porque está la raya superior, 50, 50, 50, 50. En el tercer número se va a repetir solamente el 8. ¿Listo? ¿Cuál no se repite? Fíjate tú. Vas a tener 0018 y por lo tanto acá no se tiene que repetir. Bueno, lo que pasa es que acá hay dos números que debería repetirse. La raya está muy chiquita acá, pero deberían ser estos dos números. Entonces sería 00, que no está la raya, y acá debería haber una raya para los dos, y sería 18, 18, 18, 18. ¿Listo? Bien, continuemos. En la segunda parte ya vamos a ver los ejercicios. ¿Qué vamos a ver? Los ejercicios vamos a transformar, ¿cierto? Porque esta es una transformación de decimales, en este caso finitos, lo vamos a transformar a decimales, perdón, a números racionales o fraccionarios. Y vamos a emplear los mismos números. Ahí están los mismos números. Cosa de que tú no te enredes en números nuevos, sino que estamos aplicando para los mismos números y vamos a transformar a fracción, ¿cierto? Que es esta simbología. Entonces vamos con las reglas. ¿Qué es lo que dice la regla para la transformación de decimales finitos a fracción? Dice que en la parte del numerador se va a poner el número entero. Fíjate que acá hay un número decimal, los tres son decimales por supuesto, pero tú solamente vas a poner este mismo número, pero en forma entera. O sea, vas a eliminar la parte del decimal. En el numerador, dice la primera regla, repito que tú vas a poner el número entero. O sea, ya no vas a poner 0,25, sino que vas a poner, para el primer ejemplo, 25. Para el segundo pondrías 850 y para el tercero 18. Porque esa es la parte entera que dice la regla que va en el numerador. En el denominador, ¿qué vas a poner? En el denominador siempre vas a partir con un 1 en forma obligatoria. Cuando los números sean decimales finitos, tú partes en el denominador, independiente del ejercicio. Si es decimal finito, tú partes siempre con un 1. Y luego vas a poner 0 dependiendo de la cantidad de decimales que haya. ¿Listo? Entonces, luego vas a poner 0 dependiendo de la cantidad de decimales que haya. En este caso tiene dos números, por lo tanto debería ir dos ceros al lado del 1. Este tiene tres números, por lo tanto deberían ir tres números, tres ceros, perdón, al lado del 1. Y este también tiene tres números, por lo tanto van a ir tres ceros al lado del 1. Entonces procedemos al primer ejercicio, que sería el 0,25. Y si tú te fijas, como dije recién,
en la parte del numerador o en la parte de arriba de la fracción va a ir el número entero, 25. Y en la parte de abajo tú partes con el 1, siempre vas a poner un 1 cuando sea un número decimal finito, y va a ir cuántos ceros van a ir al lado. Tú cuentas después de la coma cuántos números hay, 1, 2, y esos 2 significa 2 ceros. Conclusión de inmediato, los números fraccionarios, cuando son decimal infinito y lo has transformado en fraccionario, siempre abajo va a ser una relación de unos y ceros, nada más. Nada más, no puede haber ningún otro número distinto de 1 y de 0. ¿Listo? Bien, vamos al ejemplo del segundo. Vamos al segundo ejemplo. Entonces tenemos número entero, va a aparecer el 850, abajo tiene que aparecer un 1 y contamos 1, 2, 3 y se transforman en 3 ceros. ¿Te fijas? Aparece el 850 entero, obligatoriamente el 1, y estos 3 ceros tienen que ver con el conteo de acá. 1, 2, 3. Ojo, el 0 también cuenta como número. Las matemáticas tienen eso, que de repente se cuenta el 0 y a veces sí y a veces no, por eso hay que distinguirlo. En este caso sí, 1, 2, 3. Y eso los transforma en 0. 1, 2, 3. Vamos al último, ¿cierto? Que sería el 0,018, donde tú tienes el 18 como número entero, ¿cierto? Puesto en el numerador, y en la parte de abajo vas a poner un 1, siempre obligatorio, como dije en la conversión de decimal finito a fracción, y cuentas 1, 2, 3 y ahí están los 3 ceros. ¿Terminó el ejercicio? La respuesta contundente es no, no ha terminado, porque acá tú te haces la pregunta siempre que va incluida en todo ejercicio matemático o también en física o en química, que tú dices, mira, una vez que tengo el resultado, ¿se puede simplificar? Esa pregunta acostúmbrate siempre a hacerla para tener el resultado bueno, porque si tú lo terminas acá, el profesor, si es un profesor normal o un profesor exigente, ponle tú, yo diría un profesor normal, se va a fijar y va a decir, no, 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 a este alumno le falta simplificar. Simplificar dice con la posibilidad de que un número divida el numerador y el denominador y tiene que ser el mismo número, no puedes cambiar de número. Por lo tanto, este es muy simple, ¿cierto? Porque como este termina en 5 y este termina en 0, quiere decir que se puede dividir por 5. Entonces, ¿te fijas? Tiene que dividirse por 5, pero los dos, el numerador y el denominador. Resultado de esa división, nos va a quedar una cifra 25 dividido por 5 es 5 y 100 dividido por 5 es 20. Y tú te vuelves a preguntar, porque esta pregunta no se hace una vez, sino que se hace siempre. Cada vez que tú obtengas un resultado, te vuelves a preguntar si se puede seguir simplificando. Y como se puede, vuelves a dividir en este caso por 5 porque se repite el término 5 y el 0. Divides por 5 y te va a quedar un número que sería un cuarto. 5 dividido por 5 es 1, 20 dividido por 5 es 4. Y acá ya se habla de una fracción irreductible, que significa que ya no se puede reducir más. Ya obtuviste el mínimo. ¿Listo? El mínimo valor permitido. Por lo tanto, vamos al segundo ejercicio, pero fíjate también acá hay una cosa muy antigua, que quiere decir que cuando dos números, tanto en el numerador como en el denominador, terminan en 0, yo puedo eliminar esos ceros. Fíjate qué simple, se pueden eliminar. O sea, en vez de trabajar con 850 y 1000, ya trabajo eliminando estos ceros con 85 y 100. O sea, el número disminuye de inmediato en su dificultad. Y como termina en 5 y en 0, aplico lo mismo de recién. Empiezo a simplificar porque se aplica la pregunta siempre. Simplifico y simplifico por 5. Me quedaría en este caso en los dos lados, ¿cierto? Y me va a quedar como resultado 17 partido por 20. Y este número ya no se puede simplificar más, por lo tanto llegué al final del ejercicio segundo. Y vamos al tercero. Bueno, este es más simple todavía. Los tres son distinta ejecución, ¿cierto? Porque estos son pares. Entonces cuando son pares tú no lo puedes terminar ahí. Siempre de nuevo a la pregunta ¿se puede simplificar? Tú respondes que sí. Y obviamente como son pares siempre anda con el número primo menor, que sería en este caso el 2. Y tú lo divides los dos, tanto numerador como denominador, por 2. ¿Y qué vas a obtener? ¿Cierto? Vas a obtener 9 y abajo 500. Entonces está el 9 en el numerador, 500 en el denominador y no se puede hacer nada más. Por lo tanto,
la ejecución de la forma para cambiar de decimal finito a fracción está claro en el procedimiento. Lo hicimos en forma paralela, 3 ejercicios, ¿cierto? Donde tomábamos siempre para los 3 en la cifra entera, eliminábamos los ceritos que están ahí al lado izquierdo y dejamos la cifra entera en la parte del numerador, y en la parte del denominador todos comienzan obligatoriamente con un 1 y posteriormente va a tener tantos ceros el denominador como decimales tenga. En este caso tiene 2, por lo tanto 2 ceros, tiene 3, 3 0, 3, 3 0. Y después la parte de la simplificación corresponde a otra materia, pero es bueno saber que siempre lo debes tomar en cuenta. Y ahí tienes los resultados. Si quieres saber si están buenos, es una buena recomendación que tú tomes este valor y lo pongas en la calculadora. Se pone un 1, se divide por 4 y tiene que darte obligatoriamente 0,25. Si no te da, es que en alguna parte del procedimiento te equivocaste. Lo mismo para este, divide 17 por 20 y debe darte 0,85 o 0,850. Ahí es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 0 al lado derecho no tiene una utilidad en cambio de cifra. Si te da distinto como recién, es que está malo, revisa el procedimiento. Y el tercero, divides 9 por 500 y te tiene que dar el 0,018. De esa manera tú estás trabajando de una forma ordenada, sabiéndote las reglas, se le aplica todo el ejercicio y todos tienen que darte bueno, o sea, terminar con una fracción de ese corte. Vamos entonces al segundo modelo de ejercicio que vamos a transformar nosotros, ¿cierto? Un decimal del tipo infinito periódico, ¿cierto? Y lo vamos a llevar ocupando el mismo ejemplo, solamente que es periódico, ¿cierto? Porque tiene esta raya superior, como ya lo explicamos en la primera diapo. Y fíjate tú que lo vamos a llevar lo mismo, a una fracción de ejemplo, ¿cierto? Típico A partido por B. Aquí es muy interesante porque obviamente tiene que haber alguna diferencia en las reglas en torno a los decimales finitos, pero son iguales en parte las reglas. Fíjate qué parte es igual. Primero partimos obviamente con el numerador y ahí es completamente igual. No hay ninguna diferencia con el decimal finito. ¿Por qué? Porque en el numerador van a ir los números enteros. Entonces va a seguir siendo 25, 8, 50 y 18. ¿Dónde hay diferencia? En la parte del denominador, porque esta vez para los infinitos periódicos nos olvidamos del 1. Ya no corre el 1, sino que ahora en el denominador hay que poner 9. Siempre el 9, ¿ya? El 9. Ahora la pregunta, ¿cierto? Que nace es ¿cuántos 9 voy a poner? Para los infinitos periódicos tú vas a poner tantos 9 como números periódicos haya. ¿Listo? Por ejemplo, este va a tiene dos números, ¿cierto? Porque son dos números periódicos, por algo tiene la rayita, por lo tanto tú vas a poner dos 9 en el denominador. Este tiene tres números, por lo tanto vas a poner 3 9 en el denominador. También tiene tres números porque vale el 0. También vas a poner 3 9. Fíjate que esta es quizás el más simple de todos, ¿ya? Es quizás el más simple de todos, solamente que la complejidad es que tiene que aparecer 9. Ahí te fijas, número entero, la misma regla de los ejercicios anteriores de los decimales finitos, y tú cuentas la cantidad de números decimales, que en este caso son 2, porque son los dos periódicos. Ojo, todo lo que está a la derecha siempre tiene que ir cubierto de las rayas, porque significa que es periódico, y por lo tanto tú pones 2 9. Súper simple. En el otro también pone el número entero arriba, que sería el 850, y vas a poner 3 9. ¿Por qué? Porque hay tres números periódicos. Y en el último vas a poner el 18 entero y obviamente abajo los 3 9 porque cuenta el 0 como dije y ponen los 3 9. Súper simple. Terminó el ejercicio y dices obviamente no, porque hace la pregunta pertinente. ¿Cuál es? ¿Se puede simplificar o no? Y tú dices, mira, estos dos que están acá no se pueden simplificar. Los divides por 2, los divides por 3 y no se pueden simplificar. El único que se puede simplificar es este que está acá. Y se divide por 3. ¿Listo? ¿Por qué por 3? Porque 18 se puede también dividir por 2, pero este como es impar es imposible. Entonces tú buscas el superior, que sería el 3. 18 se puede dividir por 3 y como este termina en 9, también se puede dividir por 3.
Por lo tanto, la regla dice que se divide tanto en el numerador como en el denominador, y el resultado de eso es 6 partido por 333. La misma pregunta de nuevo. Esta pregunta, es simplificar, preguntas de nuevo se puede dividir por 3. Y por último tienes el resultado. 2 partido por 111. Esta vez ya no se pueden dividir porque este es un par y este es un impar. Y tú, para saber si es que está bien, tomas la calculadora y lo desarrollas. Entonces, aquí viene una recomendación, que tú sabes que el 0,018 es este valor. ¿Te fijas? El valor periódico 0,018 y se repiten los tres números. 0,18, 0,18, 0,18. Entonces, si tú divides 2 dividido por 111 y ocupas la calculadora, te tiene que dar este valor. Lo mismo de recién. Si no aparece, ¿cierto?, esta cifra en la calculadora con la aproximación del último, quiere decir que está malo y retrocedes. Algo pasó. También te puedo recomendar que cuando tú estés acá arriba hagas la división, porque si tú haces la división te debería aparecer ese número, siempre y cuando tú no te olvides de simplificar. Entonces acá tú te das cuenta al tiro si estás bien, porque te tiene que dar el mismo resultado, pero aquí no se ha simplificado, entonces tú tienes que hacer obligatoriamente esto. Pero haciendo la división acá arriba para los tres, tú te das cuenta de inmediato si está bien o mal. ¿Listo? Bien, vamos a el que sería el más complicado de todo, pero atento que tiene forma de resolverse. Bien, vamos a proceder ahora sí a explicar las reglas, ¿cierto?, para los decimales infinitos semiperiódicos con los mismos números. Ya están los mismos números. Fíjate, semiperiódico, ¿por qué? Porque esta raya está en algunos de los decimales. Acá está en el 5, acá está en el 50 y acá está en el 8. Y lo vamos a hacer el mismo al final, ¿cierto? Lo vamos a llevar a fracción del modelo A partido por B. Bueno, este, al igual que el periódico y al igual que el finito, tienen algo que es completamente semejante. La primera parte del numerador es casi igual al principio, casi igual. ¿Por qué? Porque se parte con el número entero de nuevo. En el numerador tiene que estar obligatoriamente el número entero. O sea, va a estar el 25, el 850 y el 18. Y acá viene la novedad. Luego tú no vas al denominador, sino que tú le debes obligatoriamente restar, le vas a restar, ya, siempre se va a restar. ¿Qué cosa? Tú dices, ¿qué tengo que restar? Tienes que restar aquel decimal, aquel número decimal que no tenga la raya. O sea, tú vas a poner, por ejemplo, para el primer ejercicio 25 y le vas a restar obligatoriamente el número 2. Ojo, la resta es del número 2. Se le resta 2. En el segundo tú vas a poner 850 y le vas a restar 8. Y en el tercero vas a poner 18 y le vas a restar 1. ¿Por qué? Porque sacas con restarle el 0, si este no vale, sino que en este caso le restas el 1. Eso sería el numerador. Y luego en el denominador tú vas a poner 9. ¿Cuántos 9? En este caso me dice que hay 1. Aquí ¿cuántos 9? Me dice que hay 2. Y aquí ¿cuántos? Me dice que hay 1. Pero tú vas a poner, después del 9, vas a poner este número que está acá, ya no como número, sino que vas a hacer un conteo. Vas a hacer el siguiente conteo. Vas a decir después de la coma, ¿cuántos números hay antes de llegar al número con raya o al número periódico? Tú dices 1. Ah, entonces voy a poner un 0. Aquí hace la misma consulta. ¿Cuántos números hay después de la coma y antes de llegar a los números periódicos? Hay 1. Ah, entonces voy a poner otro 0. Y en el último, la misma pregunta, ¿cuántos números hay después de la coma? Y hay 1, 2, por lo tanto esta vez van a ir 2 ceros. Entonces, eso que está explicado a la rápida, ahora lo vamos a ver en forma gráfica y tú lo vas a terminar entendiendo. Entonces, para el primer ejercicio dijimos número entero y le vamos a restar el 2. Entonces, número entero, que sería 25, le restamos el 2, ponemos un 9, porque hay un número con raya, ¿cierto? Acuérdate que al igual que en lo finito, ¿cierto?, era una combinación de 1 con 0, en los periódicos eran solamente 9 y en los semiperiódicos va a ser una combinación de 9 con 0, nada más. ¿Por qué tiene un 0? Porque hay un número que está después de la coma y antes del número periódico, que es el 2, pero no se debe poner el 2 acá, el 2 se pone aquí. Aquí se transforma en un 0.
¿Por qué? Porque en el denominador tiene que haber una combinación de 9 con 0, nada más. Por lo tanto, este 2 no va acá, sino que se transforma en un 0. Luego, para el segundo ejercicio, tomamos el número entero, 850, que es lo mismo que en los dos ejemplos anteriores, y simplemente le restamos el número que está entre la coma y antes de llegar al periodo, que sería el 8. Y esta vez, ¿cuántos números con raya observas? 2. Por lo tanto, 2 9. Y preguntas, ¿cuántos números hay después de la coma? Antes de llegar al periodo hay uno solo, por lo tanto hay un solo 0. 2 9, ojo, 2 9. Acá había un solo 9. ¿Por qué acá 2 y acá 1? No es porque tú lo hiciste así a la rápida, es porque acá hay un solo número con periodo y acá hay dos números con periodo. Por lo tanto, se repiten los 9. Y vamos al último ejercicio, donde tengo yo el 18, le voy a restar el 1, luego voy a poner, ¿cuántos 9? Debería poner un 9, porque hay un solo número con raya, y ¿cuántos 0? 2, porque hay dos números entre la coma y el número periódico, y ahí están los dos. ¿Te das cuenta? Entonces ahora vamos a ir desarrollando el ejercicio ya, ¿cierto? Restamos 23,90 y hacemos la pregunta. ¿Se puede simplificar? Este no se puede simplificar. Este es un número primo. Por lo tanto, no se puede simplificar. Queda ahí. De nuevo, como recién. Si tú quieres saber si está bueno o malo, ¿cierto? Tienes que hacer la división y tiene que darte esa misma expresión y que lo vamos a hacer en un rato más. Para el segundo, restamos de nuevo y como dan dos pares, obviamente aplica lo mismo de recién, se divide por el número primo menor par, que sería el 2. Hacen la división y en este caso te queda 421 dividido por 495. El número puede parecer muy grande, ¿eh? Pero es bueno trabajar con números grandes porque tú entiendes mejor así, más que el número chiquitito. Así no te asustas después cuando ves un ejercicio también grande, ya no te asustas. Y en esta parte también restamos 17 partido por 900 y obviamente apareció un número primo, no se puede seguir haciendo nada. Entonces, ahora tú estos tres números finales, tú los compruebas al igual que recién, estos tres, esto, este y este lo compruebas con la calculadora y tiene que darte los mismos números que están arriba. Entonces, ¿qué es lo que haces? Hacemos la transformación, ¿cierto? Que 0,25 semiperiódico es 0,2 y el 5 se repite en forma infinita. Y este es el número que tiene que aparecer cuando tú ingreses a la calculadora al 23 y lo dividas por 90. En el segundo caso, que es 0,850, el número que se repite, ¿cierto? Es el 50 y el 0,8 queda tal como está. Entonces, es lo mismo de recién, tú ingresas el 421 al 495 dividido por 495, lo ingresas a la calculadora y tiene que darte esta expresión. Si no te dan esta expresión es que el ejercicio en alguna parte te equivocaste, no te engañes, porque esto es, no hay dudas, no hay otra forma de hacerlo en cuanto a otros resultados. No pueden aparecer dos resultados, tiene que ser completamente igual. Por lo tanto, si hay algún número distinto, como puede aparecer acá un 7 o acá un 4 o un 1 entre medio, es que está malo, derechamente está malo. En algo te equivocaste, así que lo revisas y lo planteas de nuevo y seguramente te va a salir bien la próxima vez. Y por último acá haces la otra transformación del 0018, ¿cierto? Y tú simplemente vas repitiendo, te fijas, el 8, ¿ya? Ahí estás repitiendo el 8, ¿ya? Que es el periodo 8 solamente. Por lo tanto, al dividir 17 en 900, tendría que aparecer esta expresión, ¿ya? Donde seguramente la calculadora te va a cambiar el 8 ese por un 9, pero es porque tiene que aproximar, porque la calculadora es finita y el número es infinito. Bien, vamos a la última de todas. Bien, en la última de todas vamos a hacer un resumen, ¿ah? Esta vez vamos a hacer un resumen de todo lo concerniente a lo que vimos. Ya vimos decimales finitos, vimos también lo que concierne a los decimales infinitos periódicos y por último vimos lo que, según mi parecer, este es el más complicado, los decimales infinitos semiperiódicos. Es más complicado, pero no imposible de entender. Ojo, las complicaciones yo dije que eran atractivas, tómalo siempre como un atractivo.
O sea, una cosa personal, no te la puede ganar en otras palabras. Entonces lo vamos a llevar a fracción y vamos a ocupar esta vez números distintos a los anteriores, pero son iguales y que se diferencian. Este es un número finito porque termina en el 7. Este es un infinito periódico, ¿cierto? Porque acordémonos que se va a repetir este número, el 38107, se repite en forma infinita, no termina. Por eso es periódico. Y aquí en el semiperiódico se va a repetir la parte del 107, tampoco termina. Va a ser muy bueno este ejercicio porque lo vamos a plantear en forma paralela, para que tú veas las tres reglas en forma paralela y así tú vas a establecer en qué se parecen, en qué son iguales y en qué son distintas. Entonces vamos con bueno, lo vamos a llevar, como dije, en todo a la simbología A partido por B, que esta es una fracción o racional, numerador, denominador. Y vamos a partir con el primero. De acuerdo a la regla, los tres son iguales, ¿cierto? Donde la parte de arriba o numerador aparece el número entero, 38107. Ponemos el 1 obligatorio para el finito y contamos cuántos ceros debemos poner. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te fijas? Cuento arriba en los números, no los repito con el mismo valor, sino que se transforman en cero. Esa es la regla para los finitos. Ahora, para el periódico, dijimos la parte de arriba va a ser el mismo número. ¿Ya? Este para mí es más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay forma de confundirse acá. Tú repites el número entero, ¿cierto? 38, 107, y cuentas los 5 números y los transformas en 5 9. Fíjate bien. Se transformaron en 5 9. ¿Ya? Para mí es más fácil que el finito, porque acá hay que a veces partimos con 1 y los demás se transforman en 0. Entonces hay diferencia de números entre 1 y 0. Ahí la gente a veces se confunde. Pero en cambio acá solamente son 9. O sea, el infinito periódico, abajo solamente van 9. Nunca va otro número. Ojo, nunca va otro número más que 9. ¿Por qué tienen que ir los 9? Porque es periódico. ¿Ya? Es un número infinito. No es como este que es finito. Y por último tenemos el semiperiódico que dijimos que era el que tenía más regla, por lo tanto puede aparecer como más complicado. Tomamos el número entero que sería el 38107, le restamos lo que está, ¿cierto?, entre la coma y antes de llegar a la parte periódica, que sería el 38, se lo vamos a restar, iría en el numerador y abajo irían los 9 y la combinación de 0. Entonces, veamos en el numerador, tiene que aparecer el número entero, 38107, que este sería la novedad, la parte quizás más compleja, la más difícil, 3807, este fija el número entero, igual que el otro, le restamos el 38, ponemos 3 9. ¿Por qué 3 9? Este es bien exagerado el número para que tú veas que pueden haber más cantidad de 9. Todo depende de esta raya. 3 9 porque hay tres números periódicos, el 1, el 0 y el 7, y se transforman en 9. ¿Por qué hay dos ceros? Porque después de la coma y antes de llegar a la parte periódica hay dos números. No se pone el 38 acá, sino que se transforman en 0. Y ahí tenemos las tres reglas aplicadas a la vez a números iguales, solamente que uno son finitos, uno es periódico y el otro semiperiódico. Pero la cifra es completamente igual. ¿Listo? Significan obviamente cosas distintas. Por algo se le aplican reglas distintas. Esta es la regla de los finitos, que es la combinación de 1 con ceros, el 1 obligatorio siempre, y la cantidad de ceros va a depender de los decimales. Se pone siempre el entero arriba. En el periódico, ¿cierto? Dijimos para mí el más fácil, solamente se ponen el número de 9, que tiene que ver con el número de periodos, en este caso 5, 5 9, y el número entero arriba, que es lo mismo que el finito. Y por último, el más largo o el más complicado, que se pone el entero, pero esta vez se le resta los números decimales que están entre la coma y antes de llegar al periodo, en este caso 38, y se resta 38. Ojo, se resta el 38. Y en la parte del denominador ponemos los 3 9 provenientes de los tres números periódicos y ponemos 0. ¿Por qué? Porque hay dos números entre el decimal, ¿cierto? Entre la coma y el número periódico. Y no se pone el número tal como está aquí, sino que se transforma en 0. Recomendaciones. Para los finitos, combinación 1-0, ¿cierto? Dependiendo de los decimales. Siempre para el periódico, infinito periódico. Ya acuérdate que está la raya arriba que lo indica como periódico. Siempre combinación puros 9. No se combina con ninguno más, solamente 9. Y en el último,
se combina solamente 9 con 0 en el denominador. Ojo, no puede aparecer ningún número distinto de 9 y de 0 para el semiperiódico. Entonces, ahora vamos a la parte de hacer la resta, ¿cierto? Hacemos la resta y procedemos a preguntar. La misma pregunta que hemos hecho siempre. ¿Se puede simplificar? Y ante la pregunta ¿se puede simplificar? Vemos que en algunos, en este caso en ninguno se puede simplificar, ¿ya? Solamente que interpretamos si esta cifra está buena, tiene que aparecer este valor en la calculadora. 38.107, 38.107 y en fin se repite. Acá lo puse 3 veces para que seguir más. Tú tienes claro que se repite todos los decimales, el 38.107. En la segunda, ¿cierto? Se va a repetir, ¿qué cosa? Solamente el 107. Ojo, se pone 0.38 primero y acá me dice que después del 0.38 se repite el periodo, en este caso el semiperiodo, que sería solamente el 107 y en forma infinita. ¿Listo? Bueno, este número tú lo pones en la calculadora, al igual este y al igual este se pone en la calculadora y como dije tiene que darte esta expresión. En este caso, esta expresión de arriba. ¿Ya? No te va a aparecer la calculadora como un periodo o semiperiodo, te va a aparecer este valor. Entonces ahí tú tienes que fijarte bien que no haya ningún número distinto, porque tienen que ser todos iguales. Si no, de nuevo, repites el ejercicio y no debería haber inconveniente. Bien, hemos llegado al final, ¿cierto? Y espero que hayas entendido. Tienes el video, repítelo, analízalo. Si tienes dudas, sube a YouTube o si no en correo electrónico, al WhatsApp y haces ver si es que persisten dudas y cuáles son o envía ejercicio para poder colaborarte en ese sentido. Y para terminar, yo, tú sabes, ¿cierto? Y si no lo sabes, te lo digo, yo soy cristiano y esto me mueve justamente un afán cristiano en poder ayudar con algo de lo que sé. Y voy a dejarte para ti, para que reflexiones, un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, que está en el Evangelio de San Juan Apóstol y que está en el capítulo 16, capítulo 14, versículo 6. Y dice así: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en nuestro Señor Jesús dice que para conocer a Dios, para estar en relación con Dios, tú tienes que ocupar un solo camino y el camino es Él. Y no solamente es el camino, sino que es la verdad. O sea, no hay otro. El que está en otro camino, lamentablemente, está en mentira. Es la verdad y dice la vida. O sea, el que no está en el camino también está en muerte. Entonces puede parecer como que te asustes, pero es la palabra de nuestro Señor y nos está diciendo que lo obedezcamos, que lo sigamos. Y obviamente al seguirlo tú vas a pertenecer al reino del Señor, al reino que nos da la vida eterna, en fin, un gozo que ojalá tú lo experimentes. Sé obediente, humilde y conoce al Señor si tú no lo conoces. Y si lo conoces y te has alejado, acércate. ¿Por qué? Porque Él es el único que te va a dar esa satisfacción de no estar siempre con depresión o con pesadumbre o con afán derrotado, sino que todo lo contrario, tú vas a estar siempre ganancioso. Entonces nos vemos para la próxima vez y te bendigo en el nombre del Señor.